El doctor Rubén Quintino Cepeda es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus logros universitarios está el haber sido distinguido con la Medalla al Mérito Gabino Barreda. Ha participado en la armonización de 27 códigos penales de la República y formó parte de la comisión redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es responsable de haber incorporado el sistema de responsabilidad penal autónomo de las personas morales en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde el año 2005 trabaja en el área de investigación del INACIPE. Recién salieron publicados los 3 volúmenes de su tratado en Derecho Penal. El volumen 1 es relativo a la evolución cronológica del derecho penal moderno. El volumen 2 es un diccionario temático del derecho penal moderno. Y el volumen 3, que lleva por nombre El cálculo legal. Finalmente podemos decir del doctor Rubén Quintino Cepeda que ha incursionado también en la automatización del derecho penal, y prueba de ello lo son las siguientes 2 aplicaciones para equipos móviles: Un tiro legal y Cálculo legal. Obra publicada: Propuesta de legislación tipo en materia de secuestro, legítima defensa del policía, cómo armonizar los códigos penales de la República, el Código Penal para la Ciudad de México comentado, formas de autoría y forma de participación, el libre desarrollo de la personalidad en casos de trata de personas, cómo calcular los márgenes de punibilidad, cómo imputar un hecho y cómo clasificar un hecho conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Cepeda, buen día, doctor. Hola, buenos días, Samara, a tus órdenes. Buen día. En 2000 se formó una fórmula general que permitió, en cualquier caso, saber el margen de punibilidad, que es la consecuencia, y que hace poco, por cierto, salió esta aplicación tecnológica de la clasificación jurídica. Gracias, Samara. Efectivamente, hacia el año 2011, es decir, como tú bien dices, hace 10 años, construí una fórmula general para calcular los márgenes de punibilidad. Esa fórmula general nos permite calcular los márgenes de punibilidad en cualquier caso. Es decir, se trata como de incorporar los materiales o los ingredientes necesarios para llegar al margen de punibilidad. Quizá muchas personas se pregunten qué es un margen de punibilidad. Bueno, pues es el límite mínimo y el límite máximo que en un caso concreto se puede aplicar a una persona. Por ejemplo, cuando decimos a fulanito de tal se le aplicarían de 4 años, 8 meses, 15 días a 12 años, 6 meses. La mínima serían 4 años, 8 meses, 15 días y la máxima sería 12 años, 6 meses. Eso se llama margen de punibilidad. Entonces necesitábamos crear una fórmula general que tuviera esta consecuencia y se llama calculadora. Es una calculadora jurídico-penal que, como bien dices, la tenemos aquí en una aplicación. Mira, Samara, que en esta aplicación, por ejemplo, aquí la tengo, tú puedes bajarla de Google, de Internet, para equipos Android. Se llama Calculadora Penal Aplicada para la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en un caso concreto. Una persona me llama y me comenta: licenciado Quintino, fulanito de tal me hizo amenazas. Me dijo que me pasaría tal o cual cosa. Me amenazó de verdad. Entonces, a esta persona quizá lo que uno le tiene que decirlo es lo siguiente. Primero, ¿cuál es el tipo penal que se me podría imputar? Primero tienes que identificar el tipo penal que se le puede imputar a esa persona. Y es amenazas. Muy bien. ¿Cuál fue mi grado de ejecución? Esas amenazas a veces son en forma continuada, es decir, repetidas ocasiones de amenaza. Entonces eso se llama consumación continuada. ¿Cuál fue mi forma de intervención? Este sujeto, pues, que hace la amenaza es autor directo. ¿Cuál fue la modalidad de mi conducta? Y obviamente es una acción dolosa. Amenazas consumadas continuadamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, donde resultan aplicables los siguientes numerales. 209, 17, fracción tercera,
22, fracción primera. 15, parte conducente, por lo que hace a la acción. Y 18, párrafo segundo. Todos del Código Penal vigente en el momento y lugar de los hechos, con el siguiente margen de punibilidad: de 9 meses a 1 año, 6 meses de prisión y de 270 a 540 días multa. Alternativamente, el delito previsto se perseguirá por querella. Muy bien, esto es lo que necesitamos, la consecuencia. Es decir, se trata de un asunto donde la mínima son 9 meses y la máxima es 1 año, 6 meses. Y en días multa es de 270 a 540 días multa. Pero también necesitamos saber los preceptos legales aplicables, es decir, el 209, el 17 fracción tercera, el 22 fracción primera, el 15 parte conducente por lo que hace a la acción y el 18 párrafo segundo. Y necesitamos, obviamente, Samara, identificar la clasificación jurídica, el tipo penal que se atribuye, que sería amenazas, el grado de ejecución, consumadas continuadamente, la forma de intervención, donde intervino el autor directo, la naturaleza de la conducta en forma de acción dolosa. Y bueno, pues realmente les puedo platicar algunas anécdotas. Por ejemplo, de lo más reciente que tengo es un asunto donde un alumno, por esta de medio de clases por internet, resultó denigrado, relegado. Tal parece que el profesor cometió un acto de discriminación. Y bueno, para eso es este tipo de herramientas. Uno puede decirle a ese profesor o decirle a ese alumno las consecuencias jurídico-penales de sus actos. ¿Cómo? Pues así, vamos a la calculadora, que déjeme la pongo desde inicio, miren. Este es mi teléfono celular. Obviamente, la calculadora es una aplicación. Es este de color azul. Entonces le pongo empezar. ¿Cuál es el tipo penal que se me podría imputar? Me pregunta, ¿cuál es el tipo penal que se me podría imputar? A esa persona le podemos imputar el tipo de discriminación. Muy bien. Indique si el activo es servidor público. En su calidad de profesor quizá lo sea. ¿Cuál fue mi grado de ejecución? Si reiteradamente discrimina al mismo estudiante, tal vez estemos en presencia de una consumación continuada, pero en este caso fue un solo acto y fue una consumación instantánea. ¿Cuál fue mi forma de intervención? Desde luego que es autor directo. ¿Cuál fue la modalidad de mi conducta? Por supuesto que es una acción dolosa. Y tenemos el resultado. Discriminación donde el activo es servidor público consumada instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, donde resultan aplicables los siguientes numerales. 206. Muy bien, le bajé el volumen para decirles los numerales, los artículos primero y párrafo segundo, 17 fracción primera, 22 fracción primera, 15 parte conducente por lo que hace la acción y 18 párrafo segundo. Ahora, con el siguiente margen de punibilidad, de 1 año 6 meses a 4 años 6 meses de prisión y de 75 a 300 días multa o de 37 a 50 días multa, a días de trabajo en favor de la comunidad. Muy bien, entonces te calcula los días multa, pero también los días de trabajo en favor de la comunidad. Y además te dice, este delito se persigue por querella, es decir, a petición de partida. Esto es lo que necesitábamos, crear una herramienta, Samara, una herramienta conforme a la cual pues nosotros pudiéramos identificar las consecuencias jurídico-penales de nuestros actos. Y en eso consiste la aplicación, que no hubiese sido posible si no hubiésemos creado primero lo que tú refieres como fórmula general para calcular los márgenes de punibilidad. Adelante, Samara. Muy bien, doctor. Precisamente yo estoy cursando ahorita la maestría en Derecho Penal, me tocó que usted fuera mi maestro en la clase de teoría del delito y precisamente nos enseñó la aplicación
que sin duda a los abogados pues nos ayuda para poder clasificar un delito como tal. Pero yo quisiera que, aprovechando que estoy compartiendo con usted, pudiéramos trasladarnos a uno de los comentarios que nos hizo en las clases, que es enfocarse o estudiar la consecuencia como tal, ¿no? Antes de que usted construyera esta fórmula general en el año 2011, donde se planteó estos factores del tipo penal, del grado de ejecución, de la forma de intervención, de la naturaleza dolosa o culposa, del grado de ejecución, eh, quisiera ver si usted nos puede platicar acerca de la importancia que debemos de tener los abogados para poder estudiar la consecuencia y no solamente el concepto como tal, que por mucho tiempo lo hemos estudiado. Y que si tienes un concepto sin consecuencias, pues no es un concepto como tal, es un preconcepto. Me explicaban, por ejemplo, el Código Penal del Estado de México, en una definición, por ejemplo, de la clasificación del el tipo de concurso. El concurso real, que es una pluralidad de conductas, y el concurso ideal, una sola conducta, que son diferentes, tienen un concepto diferente, pero al final la consecuencia es la misma. O sea que relativamente no hay diferencias, ¿no? Entonces, para que un concepto tenga esa diferencia de otro, es decir, tenga autonomía, pues debería de tener una consecuencia diferente. Quisiera ver si nos puede platicar un poquito de esto. Con mucho gusto, Samara. Pues es como tú dices, mira, el derecho penal como frasecita surge en el año de 1752. Antes se le llamaba derecho criminal. ¿Y por qué surge la frase derecho penal? Porque el acento se sitúa en la pena, y ya no tanto en el crimen, sino en la pena o en la consecuencia jurídica. No obstante, y sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de los autores estiman que la frase derecho penal es incorrecta. El propio Tratado de Clausewitz, que aquí lo tengo, por cierto, a la mano, nos dice, esa expresión es incorrecta. O sea, la frase derecho penal es incorrecta, inadecuada. Mire, lo estoy analizando nuevamente porque cada vez que leo este tratado me trae nuevas como experiencias y nuevamente verifico lo que ya sabíamos, que nadie está de acuerdo con la frase de derecho penal. Pero en mi criterio, Samantha, como tú dices, para que podamos tener identidad con nuestra materia, nosotros debemos situar la mirada en la consecuencia. Y es como tú dices, una persona que tiene identidad con el derecho penal es la persona a la que le interesa de forma muy especial calcular las consecuencias jurídico-penales. Dicho con otras palabras, un penalista, bajo esta perspectiva, es la persona que aprende a calcular las consecuencias jurídico-penales de nuestros actos. Entonces, hay que aprender a mirar nuestra disciplina a través de sus consecuencias. Digamos que debemos fijar nuestra mirada en las consecuencias jurídico-penales de nuestros actos. Y bajo esa perspectiva, pues tenemos que estudiar de tal modo que identifiquemos el concepto más su consecuencia. Concepto, consecuencia. Concepto, consecuencia. Y ponías el ejemplo del Estado de México. Estado de México, por ejemplo, tiene un concepto, consumación continuada, y lo define muy bien en el Código Penal y nos dice cuándo un delito se consuma en forma continuada. Sin embargo, ese concepto legal no tiene consecuencia en el Estado de México. O sea, se les olvidó decirnos en los casos de consumación continuada la mínima de la pena, la máxima, digamos que se aumenta hasta un medio de la máxima. Pero esta consecuencia no la tiene. Entonces, pues hay que aprender a mirar al derecho penal a partir de sus consecuencias. Hay que situar la mirada en las consecuencias jurídico-penales.
Y sí, cuando hice mi tesis de licenciatura, se llama Sistema e Identidad. ¿Por qué identidad? Porque yo siento que el penalista que se identifica realmente con el derecho penal es la persona a la que le interesa calcular las consecuencias jurídico-penales, principalmente. Y entonces alguien que no tiene identidad con su materia, alguien que no se identifica con las consecuencias y estudia solamente conceptos, pues le deseamos suerte, pero esa persona podría vivir en un mundo poblado de fantasmas, o sea, en un mundo poblado de abstracciones, porque el concepto, cuando lo asocias a su consecuencia, cobra vida. El concepto rejuvenece. El concepto cobra la dimensión que realmente tiene. Por ejemplo, si yo dijera desistimiento de la tentativa, consiste en tal cual cosa. Y entonces el concepto quizá incluso lo sepa de memoria, pero si no sé la consecuencia, entonces vivo como en un mundo de abstracción. Hasta que tengo la consecuencia, puedo dimensionar en lo que consiste un desistimiento de una tentativa. Entonces, como que la lógica es muy sencilla. Aprender, concepto, consecuencia. Concepto, consecuencia. Y nunca aprender solo conceptos o definiciones. Lamentablemente, a mí en la universidad solamente me enseñaron conceptos, definiciones, pero nunca me los asociaron a la consecuencia respectiva. Entonces, el método de estudio debemos cambiarlo un poco, porque todavía actualmente, aquí tengo el Tratado de Rothschild, y los mejores tratados en el mundo, podemos ver conceptos y grandes teorías, pero pocas o casi nunca se le asocia a esas teorías, a esos conceptos, su consecuencia específica. Por ejemplo, yo puedo leer el Tratado de Rothschild por, no sé qué será, como por quinta ocasión. Y nunca he encontrado en todo el tratado que me diga cómo se sanciona la tentativa en Alemania. Entonces, nunca voy a tener esa consecuencia, pero sí voy a tener N cantidad de teorías, N cantidad de conceptos de tentativa, pero nunca su consecuencia. Entonces es una pequeña reflexión, tanto para los que escriben como para los que estudian, pues que escriban los conceptos y las definiciones y también sus consecuencias, para que nosotros cuando estudiamos, pues nos fijemos en el concepto y en la consecuencia. Lamentablemente la consecuencia ha sido relegada a un segundo plano. Ya desde el propio concepto de delito, cuando la doctrina dice, delito es una conducta típica antijurídica y culpable, donde la punibilidad es una mera consecuencia, entonces ahí está la ruptura. Delito es una conducta típica antijurídica y culpable, donde la punibilidad es una mera consecuencia jurídica. Cuando dicen es una mera consecuencia jurídica, la están relegando, la están apartando. Y por eso se entiende que el 99% de penalistas dedican su tiempo a los elementos del delito, a la conducta, al tipo, a la antijuridicidad, a la culpabilidad y a sus aspectos negativos. Pero un 1%, o quizá menos, dedica su tiempo al estudio de las consecuencias jurídicas. Entonces aquí hay como un momento en el que debemos conciliar concepto y consecuencia. Debemos cambiar nuestra perspectiva y aprender a mirar al derecho penal desde sus consecuencias para que podamos tener identidad con nuestra materia. Esa sería la idea, Samara. No sé si me expliqué. Sí, claro, doctor, estoy totalmente de acuerdo y usted hacía el comentario de la UNAM, pero yo creo que en todas las facultades enseñan a estudiar los conceptos, pero no las consecuencias. Si bien el concepto de delito, que es una conducta típica, antijurídica y culpable, donde la punibilidad es una mera consecuencia jurídica, pues entonces nosotros como estudiantes pues nos dan a estudiar el delito y sus elementos, pero no las consecuencias como tal.
Tú buscas libros y encuentras de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, pero no encuentras libros sobre consecuencias. Efectivamente, Samara, las consecuencias pasan a segundo grado de importancia y tenemos que cambiar el rumbo. De hecho, yo me prohibí regresar a la Universidad Nacional. No he regresado a la facultad, a mi antiguo y oscuro lugar de origen. ¿Por qué? Pues por esta misma observación que ya hacía cuando era estudiante y ya la hacía cuando hice mi tesis de licenciatura. Realmente creo que para tener identidad con el derecho penal hay que comenzar por el concepto, claro, pero asociarlo a su consecuencia. Y era necesario por ese motivo crear una calculadora, porque cuando tú haces esta relación concepto-consecuencia, te das cuenta incluso que puedes automatizar, te das cuenta incluso lo que vale el concepto. Yo creo que el concepto vale lo que pesa su consecuencia. No sé decirlo de otra manera, pero haz de cuenta que un concepto tiene un peso y tiene un valor, pero ese peso y ese valor, ese factor, lo da la consecuencia. Por ejemplo, pensemos en un caso de error de prohibición vencible y en un caso de exceso en los presupuestos objetivos o en las causas de justificación. Es decir, en un error de prohibición vencible o en un exceso de legítima defensa. Muy bien. Son dos conceptos diferentes, pero tienen consecuencias diferentes. Entonces, cada concepto tiene un peso y un valor. Por ejemplo, tú citaste el caso del Estado de México, donde el concurso real y el concurso ideal llegan a tener la misma consecuencia. Ese es un grave error del legislador, porque son conceptos diferentes. Entonces, sus consecuencias deben ser distintas. Lo mismo sucede en el Estado de México con el error de tipo vencible y el error de prohibición vencible. Son dos conceptos que si los estudiamos en el Código Penal para el Estado de México, su consecuencia es la misma. Entonces, ¿cómo le voy a decir a un sujeto, mira, en el caso que nos ocupa, tú no tienes un error de tipo, sino de prohibición vencible? Me va a decir, ¿y cuál es la consecuencia? No, no te preocupes, la consecuencia es la misma. Entonces, hasta mueve a la burla, a la sonrisa, porque me va a decir, licenciado, no perdamos el tiempo si no es algo que nos interese para reducir el margen de punibilidad. Es decir, un penalista debe ocuparse de todos aquellos aspectos que impacten en las consecuencias. Y cuando nosotros consultamos a un penalista, lo hacemos precisamente para que nos calcule las consecuencias jurídico-penales de nuestros actos, pero que todos sus argumentos tengan ese impacto. Por eso se le consulta a un penalista con provecho cuando su criterio de alguna manera repercute en las consecuencias. De tal manera que, pues simplemente la metodología es sencilla, estudiar el concepto y su consecuencia, y que sepamos que cada concepto tiene un peso, un factor o un valor específico. Otra cosa sería, ¿de dónde surge ese peso, ese valor o ese factor? Yo creo, ahora que estoy estudiando todos los factores de cálculo de los códigos penales, creo que sí hay alguna razón dogmática que nos sirve para darle peso o valor específico a cada concepto. Por eso mi tratado se llama, el volumen 3, se llama Cálculo Legal, que ahora ya también está en libro electrónico, en Gandhi, tanto el 1 como el 2 y el 3. En mi tratado ya se encuentra como libro electrónico, pero la idea es que cuando me di cuenta que cada concepto tenía un peso y un valor específico, pensé que se podía automatizar. Lo comenté con el primero que lo comenté fue con Camilo Constantino. Recuerdo que
él vio mi escritorio en el año 2000, que habrá sido como 2011, como a mediados, y me dijo, oye, Quintino, ¿qué estás trabajando? Le dije, mira, estoy estudiando algunas cosas que me permitan calcular las consecuencias jurídicas. Y vio sobre mi escritorio esta pequeña tabla. Pero fíjense, algo que siempre me ha llamado la atención, Samara, es la habilidad de Camilo. Una habilidad. Se los voy a decir. Cuando vio mi escritorio con líneas y digamos, con geometría, porque esto mismo es la calculadora. Ahora es una aplicación, pero es esto. En 2011 no era una aplicación, era una tabla. Y cuando vio mis diagramas y me preguntó qué haces, le dije, mira, estoy haciendo una fórmula general para calcular los márgenes de punidad. Inmediatamente me dijo, un segundo después, es perfectamente posible eso, Quintino. Eso es perfectamente posible. Tú puedes calcular los márgenes de punibilidad en cualquier etapa del proceso. Y en la etapa de individualización, pues ya digamos entre la mínima y la máxima se aplican criterios de individualización. Camilo Constantino fue que me lo dijo con una velocidad que a mí me costaba mucho trabajo. Apenas lo estaba construyendo y él inmediatamente me dio la razón, sin pensarla tanto, por así decirlo. Increíble. Ahorita que estaba mencionando, eh, yo le quería preguntar, ahorita ya nos dio la respuesta, pero ¿quién tiene el error? ¿El juzgador o el legislador? Claramente, pues sería el legislador porque no se está estudiando la consecuencia como tal, a propósito de lo que estaba comentando. Doctor, en relación con los elementos de la clasificación, yo he escuchado que donde se plantea un caso, Ana está mencionado, pero de los elementos puede ver que no exista, por ejemplo, grado de ejecución de hecho. A lo que voy es que quiero que nos explique que cada uno de los elementos, el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa y si hay concurso de delito, tienen una relación como tal. Es decir, debe de haber un tipo penal para tener un grado de ejecución. Sí, sí, tienes toda la razón, Samara. Yo también he visto penalistas, lamentablemente, que cuando clasifican un hecho, solamente se constriñen a especificar la hipótesis normativa, tipo penal y la forma de intervención. Nada más, sin grado de ejecución. Pero yo creo que es un gravísimo error, porque como tú bien lo acabas de mencionar, existe una relación directa entre el tipo penal y el grado de ejecución. De hecho, no hay ningún tipo penal sin grado de ejecución. Pensemos en un caso concreto. Imaginemos que una persona dispara a otra en ángulo recto a una distancia de 7 metros que los separan. Pensemos que le pega en el hombro. Si yo quiero clasificar ese hecho y el sujeto, digamos, se reserva en su declaración, es decir, guarda silencio desde el momento de su detención, pues tengo dos opciones. Una, atribuirle el tipo de lesiones de las que disminuyen el funcionamiento de un órgano. O dos, atribuirle el tipo de homicidio calificado. Si voy por lesiones de las que disminuyen el funcionamiento de un órgano, pues su grado de ejecución es consumación instantánea. En cambio, si voy por homicidio calificado, su grado de ejecución es cometido en grado de tentativa acabada. Y aquí nos vamos a dar cuenta que hay una relación entre el tipo y el grado de ejecución. Entonces, lo que no puedo hacer es decir, aquí tenemos lesiones, grado de ejecución no lo tenemos, forma de intervención sí, naturaleza de la conducta también. No, no, nosotros tenemos que ver que si vamos por lesiones, pues son lesiones de las que disminuyen el funcionamiento de un órgano, consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Y si vamos por homicidio calificado, es homicidio calificado
cometido en grado de tentativa acabada, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Pero fíjate, Samara, que no sé si tienes mi teléfono, me mandas un WhatsApp para enviarte las consecuencias de cada una de estas clasificaciones, porque lo voy a hacer. Miren, si yo me voy por lesiones, ¿cuál sería la consecuencia? Si me voy por homicidio calificado, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál es el tipo penal que se me podría imputar? Lo más fácil ahorita, homicidio calificado. Especifique el tipo de homicidio. Muy bien, calificado. ¿Cuál fue mi grado de ejecución? Le voy a poner tentativa acabada. Mi tentativa fue eficaz o ineficazmente desistida. ¿Cuál fue mi forma de intervención? ¿Cuál fue la modalidad de mi conducta? Homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Perfecto. Ya se lo envié a Camilo, ojalá que te lo pueda reenviar. Mira, tú lo puedes constatar. La consecuencia sería de 6 años, 8 meses, la mínima, y la máxima, 33 años, 4 meses. Ahora voy a hacer lo mismo si le atribuyo lesiones graves consumadas instantáneamente. Lo voy a hacer aquí. Los hechos con el siguiente. Lo voy a hacer aquí. Le voy a poner lesiones. Lesiones. Muy bien. Lesiones calificadas porque traía consigo un arma. Muy bien. Ahora son de las que, vamos a ponerle, de las que suponen la pérdida de funcionamiento de un órgano. Muy bien. Consumación instantánea, autoría directa, acción dolosa. Muy bien. Y ya tengo el resultado. Se lo voy a enviar a Camilo para que por favor te lo reenvíe. Y fíjate en la diferencia. Aquí la mínima son 10 años. Si voy por lesiones, la mínima son 10 años. Si voy por homicidio en grado de tentativa, la mínima son 6 años, 8 meses. O sea, en un caso tan sencillo, más allá de que tengamos que hacer referencia o no al grado de ejecución, lo cual pues es necesario porque hay una relación estrecha, íntima entre el tipo y el grado de ejecución, eso, digamos, hay que darlo por resuelto, digamos, por entendido. Pero más allá de eso, siempre hay que calcular las consecuencias. A ver qué pasa si le atribuyo lesiones de las que disminuyen el funcionamiento de un órgano consumadas instantáneamente. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia es que la mínima son 10 años de prisión. Ahora, ¿qué pasa si le atribuyo homicidio calificado, cometido en grado de tentativa acabada? La mínima serían 6 años, 8 meses de prisión. Y entonces uno llega a esta conclusión. ¿Cómo es posible que el sujeto se haya reservado en su declaración? ¿Cómo es posible que este sujeto haya dicho, me reservo mi derecho? Tiene todo el derecho del mundo de guardar silencio desde el momento de su detención. Pero en la Ciudad de México, yo le aconsejaría que si quiere llegar a un procedimiento abreviado, sería mejor que dijera tenía el propósito de matarla. Sí. Para que se vaya por homicidio calificado en grado de tentativa acabada. Entonces, ya para calcular el abreviado, me voy a la mínima y le puedo restar hasta una tercera parte. Ahora, ¿de dónde surge este problema de cálculo? Porque puede resultar paradójico y contradictorio. Podemos llegar a la conclusión de que en la Ciudad de México se castiga con mayor pena al que tiene dolo de lesionar que al que tiene dolo de matar. Bueno, esos errores están en nuestra legislación, de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. ¿Por qué nunca alguien los había señalado? Yo no tengo noticia de que algún profesor o investigador mexicano haya hecho este tipo de reflexiones, porque volvemos al mismo problema, porque nuestras discusiones han sido normalmente en el campo de los conceptos y las consecuencias las dejábamos como en un segundo orden de importancia. Pero ya cuando asociamos conceptos y consecuencias,
nos vamos encontrando con este tipo de paradojas que, como tú dijiste, Samara, son errores no del juzgador, sino del legislador. Son errores de cálculo de nuestros legisladores. Pero los errores del legislador suelen ser más peligrosos que los errores de un juzgador. Y de hecho, los errores de un legislador quedan impunes, a diferencia de los errores que puede cometer un juzgador, que pudieran sancionarse. Pero hay que tenerle terror a un error de legislador, porque los errores de los legisladores suelen quedar impunes. Suelen, ahora sí que solamente ellos pueden rectificar su error y nadie más. Y entonces hay que prestar atención con los legisladores en cuanto a los conceptos y a las consecuencias que ellos le asocian a cada concepto. Porque la consecuencia no debe ser como al tanteo. No, 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 no. El peso o valor específico de cada concepto tiene una razón que, como habíamos dicho, es una razón de tipo dogmática, de donde se deduce el peso y el valor o el factor que debe tener cada concepto. Pero bueno, regresando a tu pregunta, a mí también me ha tocado apreciar eh, que a pesar de tantos años, desde 2014 tenemos la clasificación jurídica, sin embargo, seguimos creyendo que para clasificar o calificar un hecho no es necesario el grado de ejecución. Y creo que ese error México lo heredó de la legislación latinoamericana o de la literatura latinoamericana. Si vemos a los procesalistas latinoamericanos, como Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, vamos a ver que ellos, para clasificar un hecho, nada más tienen tipo penal y forma de intervención. Por lo tanto, los que hacen literatura o escriben en Latinoamérica, eso es lo que nos han sugerido, que para clasificar basta el tipo penal y la forma de intervención. Pero nosotros como mexicanos, en nuestro CNPP clasificamos de otra manera, que son 5 elementos: tipo, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta y clase concurso. Lo que no nos han dicho los chilenos ni los colombianos es que ellos tienen jurisprudencia y la jurisprudencia les dice, mira, cuando en un caso concreto tengas tentativa, hazlo valer en tu calificación jurídica. Eso lo dice la jurisprudencia colombiana. Y los chilenos dicen, mira, cuando en una calificación jurídica tengas concurso, hazlo valer en tu calificación jurídica. Entonces, si sumamos ambas jurisprudencias, eh, colombiana y chilena, estarían a un paso de clasificar como nosotros. Pero sí considero que es un acto como, digamos, eh, es es un acto como de irresponsabilidad, por no llamarlo de otra forma, quienes clasifican o califican solamente con el tipo y la forma de intervención. Sin embargo, pues creo que eso se puede comprender porque no han aprendido a mirar al derecho penal desde sus consecuencias. Cuando ellos digan, bueno, ¿cuál sería la consecuencia en este caso? Necesariamente, porque no existe otro camino, tienen que ver el grado de ejecución, porque el grado de ejecución repercute en la consecuencia. Cada uno de los elementos de la clasificación repercute en la consecuencia. Ese sería mi punto de vista. Claro que sí, doctor, sin duda. Y de los ejemplos que ponía, por ejemplo, de homicidio calificado, aparentemente, pues podríamos decir que el margen de punibilidad debería de ser mayor que lesiones calificadas, pero no es así. Entonces creo que es un gran problema que tenemos
porque pues no debería de ser así. Y por otra parte, esta aplicación de poder inmediatamente clasificar un hecho es relevante para nosotros los que nos interesa la materia penal, su aplicación pues nos salva de muchísimas porque antes pues tenías que buscar cada elemento en diferentes y ahora los tienes en una sola aplicación y creo que es un avance científico grandísimo que nos va a apoyar y externo mi reconocimiento y agradecimiento de poder compartir con nosotros esta aplicación. Eh, Samara, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al doctor Camilo Constantino por hacer posible esta entrevista. Estamos a sus órdenes. La aplicación la pueden bajar de Play Store, de Google, pues Android. Y pues a darle concepto consecuencia, concepto consecuencia. Esa es como la metodología que hay que seguir para los que estamos estudiando derecho penal. Concepto, consecuencia. En el boxeo sería como el 1-2, 1-2, 1-2. O sea, concepto, consecuencia. Así me lo enseñaron a mí cuando practicaba en la preparatoria. No, pues entonces era delgado, ceñido, fruncido, funeral y ceremonioso. Ahora ya subí bastante peso. Muchísimas gracias, Amara, Gracias, por doctor.